El gobierno nacional envió a la Asamblea con el carácter de económico urgente el proyecto de ley para la defensa de la dolarización, una vez que se subsanaron los requisitos formales que el legislativo recomendó. La propuesta de ley que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero pretende proteger el sistema monetario nacional, al igual que otorgar independencia al Banco Central del Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Estamos en línea directa con el arquitecto Patricio Donoso. Él es vicepresidente de la Asamblea Nacional y como tal miembro del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, que tiene a su cargo calificar este proyecto de ley, que en primera instancia no lo hizo por recomendación de la Unidad de Técnica Legislativa. Habían problemas de forma en ese proyecto de ley de iniciativa del Ejecutivo y se lo mandó a cambiar. Este proyecto ha vuelto a la Asamblea este martes y ha iniciado este trámite interno en la Asamblea para ver si ahora sí califican y continúa el trámite en alguna de las comisiones. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, María Carmen Cosa igual. En efecto, el gobierno, cuando remitió hace 2 semanas este proyecto, tenía algunos errores de forma, no de fondo, referidos a los artículos que se pretenden o pretendían reformar o derogar. Cuando usted envía un proyecto nuevo, puede poner lo que usted quiera, lo que le parezca, pero cuando hay reformas o derogatorias de artículos, tienen que expresamente ser manifestados. Eso falló y, como usted bien anota, Freddy, el gobierno, el día de ayer anoche, remitió ya corregidos aquellos errores de forma. Lo que corresponde ahora, y en gran medida lo ha dicho usted, es recibir el informe de la Unidad de Técnica Legislativa, que debe revisar la constitucionalidad de la ley, que debe revisar precisamente los errores de forma de los cuales acabamos de hablar, y la temática, si se refiere a temas de orden económico exclusivamente. Son cosas de forma que hay que revisarlas. Una vez que tengamos ese informe, espero yo, el lunes, quizás martes de la semana venidera, el CAL podrá no solamente calificar el proyecto, que es importante, sino direccionar a una de las 2 comisiones económicas. Yo plantearé, y lo digo abiertamente aquí en FM Mundo, que vaya direccionada el proyecto de ley a la Comisión de Régimen Económico, a la cual yo pertenezco, pero no por pertenecer a ella, sino por el hecho cierto de que el año pasado, antepasado, ya hicimos ciertas revisiones de un proyecto similar inherente a la autonomía del Banco Central, al fortalecimiento de la dolarización y temas conexos al proyecto que hoy se nos ha remitido. Ahora, en lo de fondo, arquitecto Donoso, esta es una ley necesaria para el país y además forma parte de un requisito, un compromiso que asumió el gobierno actual con el Fondo Monetario Internacional en el marco de estos desembolsos que ha conseguido en los últimos años. Si bien es una petición del Fondo Monetario Internacional, estimado Freddy, pero más que una condición de ellos, es una condición ecuatoriana. El hecho de dotarle al Banco Central de una independencia importante a fin de que en futuros gobiernos, o cualquier otro, no se tomen los fondos que están allí en el Banco Central, que no es dinero del gobierno, entiéndaseme bien, es dinero de los depositantes de la banca privada, el tema del encaje bancario, es dinero de los gobiernos autónomos descentralizados, por tanto, no es dinero del gobierno. Y así como, permítame una analogía, Freddy, con su venia, así como los diferentes regímenes se han tomado plata del IES, que no es plata del gobierno, sino de los afiliados o jubilados del IES, cosa igual sucede con el Banco Central. No tengo la cifra a mano, pero me parece que son cerca de 5.000 millones de dólares que fueron tomados en el gobierno anterior. Esta ley pretende, y es la parte positiva, evitar que aquello vuelva a acontecer y, por supuesto, no poner en riesgo la dolarización. El proyecto, una vez revisado, someramente, pues es bastante extenso, tiene más de 110 artículos, amén de disposiciones transitorias también, tiene cosas buenas y algunas que, en mi opinión, en mi humilde opinión, hay que corregirlas. Pero usted tiene razón, su lectura es la correcta.
Lo que intenta el proyecto es blindar los dineros que están en el Banco Central para que ningún gobierno pueda tomarse. La idea, también se ha dicho, es darle autonomía y que se maneje de manera técnica el Banco Central como era hacia los años 90, inicios de los 90 en nuestro país. Correcto, a tal punto que el proyecto, me parece que es el artículo 27, no estoy muy seguro, establece la conformación de 5 miembros propuestos por el Ejecutivo, pero designados por la Asamblea. Esto es una diferencia importante, no nos olvidemos, más allá de cuál asamblea lo haga, en la asamblea están representadas todas las corrientes ideológicas y las corrientes políticas que lograron y logran pues apoyo popular. Eso es democracia, así se juega en democracia. Ahora, hay un tema que no me gusta mucho y yo en la comisión, si va a mi comisión, plantearé que se revise con la presencia, por supuesto, del ministro de Finanzas, con la presencia de la gerente del Banco Central y otras autoridades de orden público, que se me explique el porqué de esos 5 miembros, 2 han de ser a tiempo completo y 3 a tiempo parcial. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero voy a escuchar, por supuesto, por eso se llama parlamento, porque hay que parlamentar, escuchar el porqué de ese planteamiento. Pero es verdad, lo que intenta el proyecto es dotarle de un directorio absolutamente técnico, lo cual, sin duda alguna, es positivo. Y siguiendo en la misma línea de aquel artículo, se plantea por parte del Ejecutivo que el periodo de funciones de estos 5 funcionarios del Banco Central, según plantea el proyecto de ley, sea mayor al periodo presidencial para que no dependa necesariamente de los gobiernos que van entrando. En temas arquitectónicos, yo soy arquitecto, esto se llama traslape. Así es. Es decir, el traslape es positivo porque no dependerá de un solo régimen, sino que estarán en su funcionamiento, en su accionar, el periodo de un gobierno a la mitad de otro y luego subsiguientemente la mitad de ese gobierno con otro gobierno, un tercer gobierno. A mí me parece positivo el traslape. Es más, yo siempre he manifestado en estos 8 años que ya he sido legislador que es una política o una práctica que en otros países, y alguna vez en el Ecuador también se lo hizo, muy buena, porque se evita la metida de mano de la política o la politiquería, como usted quiera llamarla, en temas que deben ser absolutamente técnicos. Este arquitecto Donoso podría ser, tomando en cuenta el tiempo que le resta en la administración al actual gobierno, el último proyecto de ley, al menos en materia económica, de iniciativa del Ejecutivo. Supongo que sí, porque es un proyecto importante, va a traer discusión, lo cual es absolutamente natural y normal en democracia. Así se juega en democracia. Existen bloques legislativos, unos estarán más de acuerdo con otros, habrán que hacerle cambios. El proyecto no es perfecto, ni mucho menos, es perfectible, pero por supuesto sí eliminará aquella acción política en un organismo como el Banco Central, que debe tener esta característica, Freddy, y le anoto puntualmente. Debe ser lo que los expertos denominan un tercer creyente o el tercer creyente, porque claro, por un lado está el gobierno que acude a préstamos internacionales, hace renegociación de la deuda, canje de la misma, etcétera, y por otro lado está el sector privado que es quien genera las divisas, quien genera el empleo, quien genera las oportunidades, quien exporta y quien importa. No nos olvidemos que el dinero en el Banco Central también sirve, y está bien, para garantizar lo que se denomina comercio exterior. Entonces, la existencia de un tercer creyente es clave en un país que quiere ser serio y que quiere ser bien visto por el mundo internacional. El mundo ahora es un pañuelo, todos nos enteramos de todo en tiempo real, y por supuesto hay que tener buenas relaciones con los organismos de crédito, con los multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina del Momento y por supuesto todos los gobiernos del mundo. Me quedan un par de minutos, arquitecto Donoso, y quisiera dedicarlos aprovechando su condición de vicepresidente de la Asamblea, miembro del CAL, de la información que usted maneja respecto de la agenda legislativa que tienen de aquí hasta el 13 de mayo. Recordemos que ese es el último día de labores de la actual Asamblea, porque el día 14 de mayo tendrán que asumir los nuevos legisladores. Su lectura nuevamente es la correcta. En estos 2 meses y medio que restan de legislatura, creo que debemos abordar
3 o quizás 4 puntos. Uno, existen algunos proyectos de reformas al Código del Trabajo. Me explico. El Código del Trabajo data de 1938, 82 años de vigencia de un código que no ha tenido sino reformas muy, muy pálidas. Creo que es necesario que se haga una reforma importante porque hay más de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en la informalidad. Es más, Freddy, hay, me parece que son 82,000 jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. Hay que darles alguna respuesta a ellos. ¿Por qué no establecer el trabajo por horas? ¿Por qué no? Porque así ya no les estaríamos obligando a los jóvenes a que dejen de estudiar para trabajar, porque necesitan trabajar, necesitan llevar dinero a sus hogares. Por tanto, ganarían con el trabajo por horas dinero, algo de dinero, mucha fe personal, por supuesto, prestigio y la experiencia que le va a ser requerida años más tarde. Hay que solventar el tema de la ley de educación superior, hay que solventar el tema de la ley de deportes y un par de proyectos de orden agropecuario, agrícola en general. Esas son, en mi opinión humilde, las prioridades en estas pocas 9 o 10 semanas que restan de la actual legislatura. Y por supuesto la ley económica urgente que acabamos de hablar en detalle. En materia de fiscalización, en cambio, tienen a la cola primero el juicio político en contra del ministro de Trabajo y a renglón seguido el del ministro de Salud, que yo me temo no van a alcanzar, a lo mejor no les da los tiempos, arquitecto Donoso. Yo creo que sí se van a dar los tiempos y le explico. El primer juicio que usted hizo referencia tomará, diga usted, un mes, y luego de eso, en la quinta semana, ya podrá abocarse conocimiento del segundo juicio, que son realmente dos juicios, que es la Comisión de Fiscalización. Se unifican. Unificarlas, lo cual sería mucho más lógico en cuanto a tiempo y en cuanto a la presentación de las pruebas de cargo y de descargo. No nos olvidemos la presunción de inocencia, que es un precepto universal, y no nos olvidemos lo que se denomina el debido proceso. Por tanto, con un solo proceso, le daríamos mayor facilidad tanto a quienes presentan las acusaciones como a aquel funcionario que ha de defenderse. Y el siguiente, el del ministro de Salud, les queda hasta la finalización del periodo. Así es, son 10 semanas, casi 11. Yo creo que sí vamos a alcanzar y debemos hacerlo. Mire, no a manera de publicidad y promoción, pero yo ya soy 8 años legislador y en estos últimos 14 meses hemos legislado mucho, hemos pasado proyectos, casi todos aprobados por unanimidad, que han sido buenos para el país, la eliminación de la ley de plusvalía, que en su momento fue aprobado, la eliminación del uso de los plásticos, el tema referente a la ayuda humanitaria, el tema referente a las reformas de mi autoría, a la ley de minería para que exista transparencia y luchemos contra la corrupción en ese campo, que es muy sensible, por supuesto, y nada más conveniente que eliminar aquella posibilidad perversa de que un ministro de minería o cualquier gobierno dar a dedo contratos multimillonarios. Es de mi autoría. Por lo tanto, sí se han hecho buenas cosas y espero pues que concluyamos el trabajo legislativo de la mejor manera. ¿Cree que le corresponderá a este periodo legislativo pronunciarse sobre el veto del Ejecutivo a la ley de extinción de dominio, toda vez que está atado a un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional? Dependerá de cuánto se demore la Corte Constitucional en su dictamen, ya que ha sido consultada aquella Corte por el presidente de la República, haciendo uso del derecho que tiene de veto parcial. Yo espero que sí, porque también espero que la ley de extinción de dominio llegue nuevamente a la Asamblea y la aprobemos. No hay derecho que aquellos que robaron dinero tengan muchos bienes a nombre de testaferros y que sigan con el dominio de muchos bienes, incluso fuera del Ecuador, Freddy, a sus anchas. Yo creo que no hay derecho que solamente estén presos, solamente estén fugados o solamente estén sentenciados. Tienen que devolver lo robado. ¿Usted está de acuerdo con la retroactividad de la ley? No hay retroactividad en el campo penal, es decir, en la acción que hace la vindicta pública, la Fiscalía, en cuanto al delito. En cuanto a los bienes que están allí, yo sí creo que hay que mirar qué se compró antes, por una razón. Le voy a dar un ejemplo rápido por el tiempo. Un ciudadano compró una propiedad, una hacienda de $1 millón y la compró legítimamente, pero con crédito. 5 años después, cancela ese crédito, levanta la hipoteca con plata robada. La pregunta, Freddy, es,
¿Debe extinguirse el dominio de ese bien? En mi opinión, sí, aun cuando fue comprada hace 5 años en forma legítima, pero el pago de esa deuda fue hecha con plata. Es que esas son las formas en que disfrazan el origen de los recursos. Así es, y además el carnaval de testaferrismo brutal que hay en el Ecuador. Por lo tanto, no nos dejemos que nos sigan haciendo los tontos aquellos que sí se robaron, aquellos que compraron y luego pagan los créditos con plata robada y salen con aquello de la retroactividad. En el delito penal estoy de acuerdo con en su pregunta, no puede haber retroactividad en el tema penal, pero en cuanto a los bienes, que además muchos están afuera del país, habremos de firmar múltiples convenios con múltiples países del mundo para poder extinguir el dominio de los bienes que están afuera. Todos sabemos, a través de ustedes los periodistas, que hay bienes, yates de lujo, autos de última gama, departamentos y propiedades fuera del Ecuador. Hay que hacer algo al respecto. Y estas son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Queremos agradecerle por habernos atendido, arquitecto. Buenas noches. Yo soy el agradecido, Freddy, María Carmen, muy buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.